enfrentar estos problemas. Vamos a empezar viendo de qué se trata el juego de Go, para los que no lo conocen. El juego de Go es un juego de estrategia, del mismo tipo de juego que el ajedrez. Va jugando una vez cada uno. Vamos a empezar desde el tablero vacío. Empieza el tablero vacío, van jugando una vez cada uno, colocando piedras o fichas en cualquier lado del tablero, siempre una vez cada uno, y el objetivo es hacer más puntos que el rival rodeando territorio, ¿sí? Cuando los jugadores van jugando, van quedando las áreas rodeadas por cada uno de los colores, y en el final del partido, les voy a mostrar ya un partido cómo termina, algo así. En el final del partido se cuenta quién hizo más puntos, contando quién tiene mayor territorio rodeado por las piedras de su color. Acá los puntos de blanco son estas piedritas chiquitas que acaban de aparecer, los puntos de negro son las piedritas negras chiquitas que aparecieron. Si cuentan van a ver que el blanco hizo más puntos que negras y el blanco gana el partido, ¿sí? No les puedo contar todas las reglas porque este va a ser un video muy corto, pero los invito, si les interesa conocer más sobre el juego, a visitar la página de la Asociación Argentina del Juego de Go, go.org.ar. Ahí pueden encontrar muchos tutoriales gratuitos para aprender, videos y también clases, un montón de cosas. Y también hay muchos clubes en Argentina, en Buenos Aires y en todo el país para acercarse, aprender y jugar. Así que los invito a conocer este juego tan hermoso que es el Go. ¿Qué es lo que hizo este programa de computadoras? ¿Qué quiere decir que resolvió el problema del Go? Bueno, no lo resolvió completamente, pero le pudo ganar a los mejores jugadores de Go del mundo, ¿sí? Esto fue una gran noticia en 2016. Este programa, AlphaGo, le pudo ganar a uno de los mejores jugadores del mundo de ese momento, a Lee Sedol, un jugador coreano. ¿Qué estrategia usó este programa para ganarle? Usó lo que se llaman redes neuronales. En general, si uno trata de implementar este tipo de juegos, de programas que jueguen estos juegos, tiene dos posibilidades. Una es analizar hacer lo que se llama fuerza bruta, que es analizar muchísimas secuencias. Si juego yo, juega él, juego yo, qué va pasando, y ver cuáles son las mejores secuencias. Y otra posibilidad también es analizar muchas partidas que ya se jugaron y ver cuáles son las jugadas que resultaron buenas y cuáles son las jugadas que resultaron malas. Pero es muy difícil combinar esas dos cosas. Y en el Go especialmente, por ejemplo, analizar árboles de secuencias es muy difícil porque se puede jugar en cualquier lugar del tablero. Entonces en cada jugada hay muchísimas posibilidades, y entonces las variaciones, analizando pocas jugadas, 10, 20 jugadas, ya son millones y millones de jugadas para analizar. Lo que hizo este programa es combinar las dos cosas. Por un lado, el análisis del tablero de cuáles son las buenas posiciones y cuáles son malas posiciones, y por otro lado, el análisis de secuencias. Se lo voy a mostrar ahora mismo cómo piensa este programa. Hay una versión que se llama Lizzy, que es una versión que uno puede descargar en su computadora. AlphaGo no está disponible para el público, pero sí hay programas gratuitos disponibles que siguen la misma estrategia. Y este programa, AlphaGo Lizzy más CataGo es como la herramienta que usa para jugar, está buenísimo porque podemos ver exactamente qué es lo que está pensando el programa. Ahora lo voy a aprender. Y acá van viendo lo que marca en colores son las jugadas que está analizando. No analiza jugar en cualquier lado del tablero. Tiene lo que se llama la red neuronal, que primero detecta cuáles son zonas calientes o cuáles son jugadas posibles. En base, por ejemplo, a los análisis de muchos partidos anteriores, en muchos partidos anteriores ya se dio cuenta que si juega acá es una mala jugada, o si juega acá es una mala jugada. Entonces, en esta posición ya puede detectar que, bueno, las jugadas candidato a ser buenas jugadas son las que están marcadas. Y para cada una de estas jugadas va analizando secuencias. Si miramos, por ejemplo, en una de estas jugadas, nos muestra las secuencias que va analizando. Y pueden ver que va cambiando porque está pensando cuál es la mejor. A veces encuentra una jugada mejor y la va cambiando la mejor secuencia, ¿sí? Si analizamos cualquiera de estos, nos va mostrando distintas secuencias y cómo va variando el análisis que está haciendo. Así que realmente interesantísimo, fascinante como podemos ver dentro del programa qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando. Entonces este programa, como les dije, logró ganarle a los mejores jugadores de Go del mundo. Y pasamos ahora entonces al otro problema, que es el estudio de las proteínas. Esto es una proteína, esto que están viendo a la izquierda. ¿Y cómo se forma una proteína? Una proteína es una molécula, una macromolécula formada por muchísimos átomos, alrededor de 1000 o más átomos, pero básicamente lo podemos pensar como una cadena de aminoácidos. Aminoácidos también son un conjunto de átomos más chiquitos, pero lo podemos pensar como este collar que están viendo acá, como una especie de collar formado por distintas perlas o distintas pelotitas de colores, y hay 20 pelotitas distintas que podemos utilizar.
Entonces podríamos pensarlo también como una palabra larga, como una palabra de 100 letras. Cada uno de estos aminoácidos sería una letra de esa palabra, es decir, una tira larga de letras o aminoácidos. Acá en esta imagen acá abajo a la izquierda pueden ver más detalle los aminoácidos. Son un conjunto de átomos, ahí ven átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno y unas pelotitas que tienen más átomos que distinguen a los distintos aminoácidos. Cuando se forma toda esta tira de aminoácidos y ponemos eso dentro de nuestra célula en alguna sustancia, la proteína se empieza a plegar y a tomar una forma que están viendo acá a la derecha. Esto es una recreación. Las proteínas, como son a nivel atómico, no las podemos observar ni siquiera por microscopio. Se puede hacer reconstrucciones a través de distintas técnicas. Pero lo increíble es que una proteína, cuando la soltamos en nuestro organismo, dentro de una célula, si es la misma cadena de aminoácidos, la misma proteína, la estructura que va a tomar en el espacio, la estructura tridimensional, es siempre la misma. Este fue un descubrimiento increíble de los años 70, de una persona que se llama Amundsen, que ganó justamente el Premio Nobel de Química por este descubrimiento, de que una cadena de aminoácidos siempre tiene la misma estructura tridimensional. Es decir, no es como un alambre que uno lo va doblando y le va dando forma, o que dentro de nuestro organismo hay un mecanismo que lo va doblando, sino que simplemente soltándolo a la proteína por la ley de atracción de la física entre los átomos, va a tomar esta estructura y una misma proteína toma siempre la misma estructura. Realmente increíble que pueda pasar eso. Y el problema es entonces, si uno conoce la cadena de aminoácidos, poder predecir la estructura tridimensional. Como les dije, es muy difícil de observar la estructura porque se requiere experimentos muy costosos. En cambio, conocer la cadena de aminoácidos, los experimentos que hay que hacer son bastante más simples, las podemos secuenciar de alguna forma y podemos conocer la cadena de aminoácidos. Entonces este problema también era un problema súper difícil y había distintos algoritmos para resolverlo, pero nunca llegaban a una solución satisfactoria. Comparando con proteínas de las que ya se conocía la estructura, uno podía más o menos tener una idea de algunas partes de la estructura, pero realmente predecir completamente la estructura dimensional era un problema muy difícil. Y este programa, AlphaGo, o en este caso se llama AlphaFold, es el programa para analizar proteínas, se lo voy a mostrar ahora también en la página de la empresa AlphaFold. Este programa logró resolver este problema casi por completo. Fue también un descubrimiento fascinante. Acá pueden ver la descripción. AlphaFold es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, la misma empresa que hizo AlphaGo, que es el programa que juega al Go, que predice la estructura 3D de una proteína a partir de la secuencia de aminoácidos. Y regularmente logra una precisión competitiva con la experimentación. Es decir, acá sí lo resolvió completamente. La estructura que predice AlphaFold es casi igual que si uno la observara con un experimento y pudiera conocer exactamente la estructura tridimensional, da exactamente la misma información. Y es lo que se pensaba que era totalmente imposible, era como uno de los problemas centrales de la parte de biología molecular, ¿sí? Y esto lo resolvió en esta competencia Cas14. Hay una competencia de predicción de estructura de proteínas. Cas14 no fue en 2014, sino que fue en 2020, es decir, el año pasado recién se hizo este desarrollo y ganó a todos los demás competidores, le sacó varias cabezas, los pulverizó a los demás competidores porque hizo predicciones totalmente imposibles para los demás programas. Y entonces, ¿cuál es la clave en los dos problemas? Es lo mismo. Tenemos datos que son como variables, que se llaman variables explicativas, y tenemos variables respuesta. Y lo que queremos es predecir a partir de las variables explicativas, predecir las respuestas, entrenando estas redes neuronales con datos que ya conocemos. En este caso se conocen muchas proteínas, y a partir de como ya se conocen esos datos, a partir de eso uno puede predecir para proteínas para los que no se conocen. En el juego del Go también uno tiene muchísimas partidas y en las que ya conoce quién ganó, si ganó blancas o negras, entonces a partir de eso uno puede predecir el resultado con estos programas. Lo increíble en el Go también fue que los datos no solo se utilizó partidas para las que ya se conocía los resultados, sino que AlphaGo, las últimas versiones, directamente genera su propio dato, no usa datos existentes, va generando sus propios datos, como los genera jugando contra sí misma. La computadora va jugando muchísimas partidas contra sí misma y a partir de ahí va obteniendo cada vez más información sobre cuáles son las jugadas buenas y las jugadas malas. Entonces básicamente el mismo programa que analiza datos y mediante estas redes neuronales que simulan el pensamiento humano pueden predecir resultados con capacidad asombrosa, increíblemente sorprendentes para lo que uno estaba acostumbrado. Así que lo que se viene ahora, el futuro, es muy alentador. La capacidad de estos nuevos desarrollos de inteligencia artificial tienen aplicaciones a muchísimas áreas, las han visto tal vez en algunas otras aplicaciones, por ejemplo, reconocimiento facial, borrar el fondo de una foto, en muchísimas aplicaciones, las más diversas, se usa la misma estrategia. Si uno tiene datos para los que ya conoce la respuesta,
los usa para entrenar estas redes neuronales y puede a partir de ahí predecir datos para los que quiere conocer la respuesta. Así que bueno, los dejo con estos problemas que les acabo de presentar. Los invito entonces a estudiar un poco más, a aprender un poco más sobre qué es el Go y también a investigar estas páginas de proteínas, a conocer un poco más sobre la estructura de las proteínas. Bueno, gracias y nos vemos. Hasta luego.